Buenas tardes, yo soy Pedro Salgado y voy a presentar mi evidencia final del desafío deportivo. Bueno, primero que nada, pues dentro de las semanas se habló mucho de la colaboración, lo cual va a traer consigo que haya diversos principios que se van a involucrar y que durante el curso se nos fueron inculcados con la finalidad de que entendamos cómo se construye una colaboración, por así decirlo, idónea. Y siendo así, lo que se nos comentó es la confianza en los miembros del grupo. Entonces, esto es muy importante porque para que tú puedas colaborar y llegar a una meta, debes confiar en tu equipo de trabajo, con las personas con las que te rodeas o con las que planeas realizar o llegar a la meta. Por otra parte, el respeto, que es fundamental, es mantener esa parte de un ambiente sano donde todos se sientan cómodos, donde no haya como violencia o no haya como insultos o cuestiones que tensen el ambiente de forma que se pueda seguir colaborando de manera idónea. La comunicación efectiva que refiere a que todos los miembros sepan escuchar y sepan transmitir sus ideas de manera efectiva, es decir, en el ciclo de la comunicación que haya un receptor y haya un emisor. El emisor debe saber emitir las ideas y los receptores deben saber entenderlas. Así se construyen acuerdos, que es otro de los principios, que mediante el diálogo se llega a la construcción de acuerdos, puntos en común o vértices en donde todo el equipo va a poder llegar a un punto medio y va a poder tomar decisiones para poder llegar a la meta. También está la responsabilidad de los miembros del grupo, con el mismo grupo, es decir, en un equipo de fútbol, los 12 o los 11 jugadores que se integran en una cancha tienen responsabilidad respecto de sus compañeros, tienen responsabilidad de ir a entrenar, responsabilidad de cumplir con los entrenamientos, porque la responsabilidad es demasiado importante en tanto que cuando se está trabajando de manera conjunta o colaborando con demás compañeros, se tiene que pensar en esa parte de que tú tienes un compromiso, tú tienes responsabilidades, tú tienes tareas que hacer con el equipo y que debes cumplirlas. Esto nos lleva al otro principio que es el compromiso, que el compromiso refiere a que cada persona adquiere diferentes obligaciones por mérito propio, pero cuando hay un equipo tiene que haber un compromiso con el equipo primero que nada y posteriormente con las demás cuestiones que se atiendan. Ahora bien, cuando se involucran una o más personas siempre va a haber conflictos, que pueden darse, por ejemplo, por algún desacuerdo en cierto tema, alguna cuestión en la que no estamos todos de acuerdo, o cuando hay choque de ideas, simple y sencillamente. Entonces tiene que haber un manejo de los conflictos, una forma de poderlos resolver para que el equipo pueda fluir y pueda avanzar. De otra manera quedarías estancado en un conflicto de intereses o de ideas o de todo. Entonces tiene que haber como una disposición a dialogar y arreglar los conflictos. Y finalmente el establecimiento de metas, que quiere decir dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar como equipo, cuáles son las metas que se van a ir cumpliendo en el trayecto para que podamos decir que la colaboración entre nosotros es efectiva, que está funcionando y que nos acerca al objetivo en común que tenemos, que al final de cuentas esa es la finalidad de trabajar en equipo, un objetivo en común a alcanzarse de manera más efectiva. Ahora bien, en esta presentación no solo se habla de la colaboración, pero también comparando las habilidades propias. Por ejemplo, yo soy una persona que se considera extrovertida, sin embargo, hay ciertos momentos en los que a lo mejor no puedo ser tan extrovertido, pero procuro de serlo, procuro de ser simpático, de ser amable. Y algo que me caracteriza mucho es que yo soy una persona muy crítica, muy lógica. Entonces, para mí siempre que se trate de cuestiones en equipo, voy a tratar de poner sobre la mesa todos los panoramas, de poder decir, a ver, tenemos esta opción, siendo realistas, esta no conviene. Y y no solo hablando pues en temas mentales, también físicamente tengo habilidades propias, soy alguien que tiene cierta velocidad, tiene cualidad de trabajar en equipo. O sea, esto quiere decir que yo no busco la gloria personal, yo busco la gloria compartida. Entonces yo puedo jugar en un equipo de fútbol y si sé que meter gol es la meta y para conseguirlo tengo que pasarse a un compañero para que lo haga, yo lo haría. Entonces, mis habilidades van muy de la mano de soy un poco individual, sin embargo, sé cuándo debo trabajar en equipo. Ahora bien, por otra parte, las habilidades de mis compañeros, yo estuve viendo y hay varios compañeros que fungen como buenos líderes. Uno que se llama Íñigo era muy bueno como líder, daba ideas, proponía, impulsaba. Otra compañera que se llamaba Regina también era muy buena como para mover a la gente, decir, a ver, vamos a hacer. Entonces,
conjuntamente creo que todos mis compañeros tienen habilidades para todo, desde habilidades para aportar, como para escuchar, como para realizar. Creo que eventualmente en todo el salón que vi éramos como 20 personas, de esas 20 personas cada una tenía habilidades distintas. Vi varios compañeros que, por ejemplo, a lo mejor para otras cuestiones no era muy de su interés, pero para lo que era de su interés se volvían líderes. O sea, hubo una interacción muy interesante entre que va de la mano de, por ejemplo, cuando tú tienes un gusto, el hecho de que tú estés trabajando en eso que a ti te gusta te hace más susceptible de que tú tomes las riendas porque te motiva, te inspira, estás emocionado por hacerlo. En cambio, por ejemplo, cuando hacíamos actividades que a lo mejor no eran del agrado de esa misma persona, tomaba el papel a lo mejor de un supervisor o de un constructor o simplemente no quería tener como ese protagonismo, ¿no? Entonces, yo creo que en general lo que vi de todos mis compañeros es que para aquellas cosas que les apasionaban, tenían habilidades de líder, pero cuando no lo hacían, preferían como que más bien no serlo o por razones propias, ¿no? Pero en sí vi muchas habilidades de todo tipo, que ya comparadas con las mías, yo sí soy un cuanto individual, aunque ya mencioné que sí puedo trabajar en equipo y que, por ejemplo, para los deportes sí, pero soy una persona muy individual. Toda mi vida yo hice deportes individuales, mi carrera es muy individual. Cuestiones que abordaré más adelante en la reflexión, pero creo que, por ejemplo, yo durante toda la semana tech intenté pues, utilizar mis habilidades para apoyar a los equipos y a lo mejor no tomé el protagonismo de líder. Sin embargo, sí traté de aportar, aunque sea alguna idea, algún tema, o si no se me ocurría nada, mínimo, no, como quien dice, no estorbar y colaborar con la idea de otro compañero, ¿no? Realmente, pues ya como evidencias, cabe resaltar que aquí no puse todas las fotos, pero hablando, documentar alguna de las cosas que hicimos en los primeros días. El primer día hicimos una dinámica de vasos que trataba de esa colaboración entre ser líder, entre saber escuchar, saber trabajar, planear, organizar, porque era un reto que era muy de planear y era muy de confiar en tus compañeros, era muy de todos movernos, todos estar atentos para hacer la dinámica. El segundo día hicimos una dinámica más general, que era de un equipo contra otro y era de cruzar una telaraña donde pues hubo varias como cuestiones de equipo que se vieron, donde tenían que todos planear una estrategia, intentar ayudarse, por ejemplo, como era una cuestión que involucraba parte física, si un compañero no podía físicamente cruzar, era apoyarlo, era estar atento, echar porras, era como esa parte de todos colaborar para lograr la meta en común que era pasar la telaraña. Como tercer día tuvimos el torneo deportivo donde se nos hicieron, bueno, corrijo, el segundo día también tuvimos una plática de fútbol americano donde lo que se nos explicó fue mucho del trabajo en equipo, pero aterrizar al fútbol americano, que es un deporte que funciona totalmente en equipo, toda vez que son demasiados jugadores, son muy estratégicos, donde es más difícil que exista un protagonista sin un equipo cargándolo y la verdad me quedo de esa experiencia varias cosas. Y además se nos enseñó pues esta parte de la coordinación, ¿no? Porque se hubieron varios ejercicios en parejas, en equipo, donde tenías que coordinar con la otra persona para poder lograrlo y creo que ese es el enfoque que tienen los deportes, ¿no? Eventualmente el tenis, todos los deportes de raqueta de dos personas, el básquetbol, el béisbol, todos los deportes tiene que haber una coordinación entre el equipo. Ahora sí, el tercer día tuvimos un torneo deportivo donde hubieron pruebas individuales de correr, lanzamiento de bala y salto de longitud. Ahí fue donde se trataba como un poco de experimentar, de probar tus capacidades físicas, como que fue primero un contraste individual y posteriormente un torneo de fútbol y de básquetbol, que eso demostró como esta parte del trabajo colaborativo, donde se puso en práctica todo lo que ya se había mencionado durante la semana de metas, conflictos, de los principios, porque eventualmente como era un equipo de fútbol tenía que haber esa comunicación y esto se ponía más interesante porque nadie del grupo, no todos eran amigos, entonces se trata como de cómo colaborar con personas con las que no son tus amigas para esa meta en común que era ganar el partido. Lo mismo sucedió el día siguiente, un torneo por esta vez de básquetbol y de voleibol, donde inclusive se puso más interesante porque por cuestiones de falta de personal,
de que personas no llegaron a la Semana Tech, se tuvieron que cambiar los equipos, la planeación que ya se tenía. Entonces mis compañeros tuvieron que jugar con otros compañeros que tampoco conocían. Entonces se volvió toda esta parte de cómo colaborar con personas que no conoces, cómo llevar esa colaboración para alcanzar ese objetivo en común. Finalmente, me gustaría mencionar una breve reflexión de esta semana. Me gustaría empezar dando un pequeño preámbulo respecto de que, pues, si bien sí mencioné yo ser una persona un poco colaborativa, pero soy una persona muy individual. ¿En qué sentido? En que casi toda mi vida yo he practicado deportes individuales. En su momento practicaba la escalada, que es un deporte que involucra a una persona contra el muro y pues desde ahí yo soy una persona muy individual, mi carrera es muy individual, en la carrera de derecho casi no tenemos trabajos en equipo, casi no colaboramos, y si bien hay ciertas cuestiones donde hay ciertos trabajos que sí son en equipo, no obstante la mentalidad del abogado está muy enfocada como a cada quien haga su parte porque cada quien tiene su razonamiento e inclusive es muy difícil hacer trabajos en equipo porque, porque no es lo mismo que en otras carreras que la idea a lo mejor es más clara. Aquí como la idea es un poco difusa y cada persona razona de diferente manera, al momento de juntar razonamientos puede haber problemas, pero creo que ese problema lo puedo resolver con todo lo que aprendí en esta semana, porque me ha pasado muchas veces, inclusive cuestiones donde el equipo está enojado, frustrado, porque no acaba la tarea, no acabamos las evidencias, porque no queda como queremos, porque cada quien quiere implementar sus ideas. Entonces, todos los principios antes mencionados son cuestiones a yo considerar en mi vida, tanto profesional como mi vida fuera de la escuela, porque como yo mencioné, yo solía ser una persona muy individual, pero me doy cuenta que colaborando en equipo y, por ejemplo, utilizando todos los principios, toda la gestión que se le puede dar a una colaboración, se puede llegar a hacer cosas que no se podrían hacer por sí mismo. Entonces, a pesar de que yo esta semana pues no pude jugar en los deportes por una lesión del tercer día, sin embargo, creo que de lo que observé, lo que escuché, lo que vi, inclusive de ver jugar a mis compañeros, me di cuenta de muchas cosas. Eso es lo que pasa cuando tú no estás adentro en el campo y estás afuera analizando y observando. Y aunque me moría de ganas de hacerlo, no obstante sabía que yo no podía jugar, que yo meterme a jugar sería irresponsable para mi salud e inclusive para mis compañeros, porque yo no estaría dando mi 100 y creo que cuando estás en un equipo se trata mucho de dar el 100 de ti para que se pueda dar esa colaboración de la mejor manera. Y si todos dan su 100 creo que las metas se pueden alcanzar, e inclusive más y mejores metas. Este fue mi evidencia. Muchas gracias.